Bueno, estamos otra vez aquí en Cero No Ser. Hoy es 21 de febrero y pues vamos a realizar una nueva clase. Esta nueva clase es una continuación de la anterior, que es la disolución del yo, la muerte del ego, muerte mística, también se le llama. Bueno, hay muchos nombres, pero la cuestión es eh, enfrentarse de verdad a aquellos problemas tan exagerados que tenemos en nuestra psicología y que nos están impidiendo la felicidad, sobre todo, ¿no? Y no solo a nosotros, sino a los demás. O sea, nos impiden la felicidad, perdón, y hacen infelices al prójimo, ¿no? Y de ahí viene, pues, todos los problemas que tiene la humanidad, básicamente. No hay problema que tenga la humanidad que no vengan de los yoes, de los agregados psicológicos. Así que, pues ahí se puede ver la trascendencia del tema, ¿no? Lo importante que es, porque si llegamos a triunfar sobre ellos, no solo nos estamos haciendo un favor a nosotros, sino a todos los que nos rodean y a toda la humanidad, al fin de cuentas. Porque realmente nosotros estamos estudiando esto por personas que lograron disolver su yo, disolver el ego y que pues dieron esa enseñanza a la humanidad y mejoraron un poquito a la humanidad, ¿no? Individuo a individuo, esto cuesta mucho. Eh, Tal vez es un tema que tendríamos que haber tratado antes. No recuerdo si con Gabriel lo tratamos, pero a lo mejor sí. Cada cierto tiempo, pues viene un maestro, ¿no? Y da una enseñanza. Luego esa enseñanza, pues se difunde por el territorio más o menos, o casi todo el mundo, dependiendo de las condiciones, ¿no? Y termina, termina el impacto, ¿no? Es como un anuncio publicitario que pues no impacta en todas las épocas, sino que va por época y eso pues termina el momento en que ya no funciona, ¿no? Entonces, estas enseñanzas llega un momento en el que están tan tergiversadas que cuesta mucho sacar algo bueno de ellas, ¿no? Es el caso de la Biblia hebraica. Y todavía podemos sacar cosas de la Biblia cristiana, porque no es lo mismo el Talmud, ¿no? El Zohar, que son precursores o predecesores de la Biblia que se utiliza en el cristianismo, que eso, uf, bueno, esos son temas súper profundos, ¿no? Pero son bellísimas y súper profundas enseñanzas. Pero bueno, estamos hablando del cristianismo, ¿no? 2000 años desde que sucedió el drama cósmico, que llegó Jesucristo y, y se hizo esta recopilación de libros que terminaron en la Biblia cristiana, ¿no? Y luego, en esos 2000 años, aún podemos rescatar cosas interesantes, si se puede, si se tienen ciertas claves que han pasado a través de la censura, a través de los tiempos, de los cambios políticos y muchas otras cosas, pues todavía podemos rescatar algo bueno, y, pero cuesta mucho, ¿no? Entre más cercano sea el Dharma de un maestro, más fácil es encontrar la verdadera enseñanza. El Buda también, todos los maestros, ¿no? Y luego, pues ya termina un momento en que se vuelven religiones confesionales. Y esas religiones se degeneran en instituciones corruptas, ¿no? Que ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Que la idea de Dios en estas épocas se asocia a las religiones confesionales y por lo tanto al control social, a la corrupción, a otras cosas todavía más graves que no podemos mencionar en Internet, pero que están ahí y que nosotros lo sabemos, ¿no? Entonces, qué es lo que puede pasar aquí, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar este sistema?
pues la mejora es individuo a individuo. Como dije antes, cuando tenemos el Dharma de un maestro, podemos encontrar la verdadera enseñanza y el camino hacia lo que los budistas llamarían, por ejemplo, iluminación. Cuando un individuo se ilumina, pues cuando termina liberando toda su conciencia. ¿Y dónde está la conciencia? Pues metida dentro de los agregados psicológicos, metida dentro de los egos. Si tú partes, esos son como botellas, si tú las partes, vas a obtener el 100% de tu alma, el 100% de tu esencia y por lo tanto la iluminación. Eso es a lo que se le llama iluminación. Después hay otras cosas. O sea, curiosamente el camino de la iniciación no termina en la iluminación, pero vaya que es una cosa importante, ¿no? Para estar, nosotros vamos a tener una cantidad de esa iluminación de 0 a 100, ¿no? Como dijimos antes, pues lo posible o lo normal es que tengamos 3 ahora, 3%, más o menos. Y luego, conforme empieza uno a autoobservarse, a, a, a estar aquí y ahora, a autorrecordarse, a conectarse con el ser, eso empieza a subir. Pero luego llega un momento en que ya no puedes pasar de ahí, que a lo mejor has conseguido cierta calma, cierto bienestar, has conseguido tal vez cierta armonía en tus relaciones, porque estos son los frutos, ¿eh? El trabajo psicológico tiene que dar frutos, no podemos quedarnos estancados. Si yo me creo muy espiritual, pero soy igual de malo que siempre, si me creo muy espiritual en mi casa y tengo un Buda y le pongo incienso y yo me siento muy bien, muy armoniosa en mi casa, pero luego salgo por la puerta y al primer conductor que se me atraviesa en el coche le recuerdo hasta de lo que se va a morir, pues entonces no, hay una falsedad en mi psique que incluso va a ser peor que si fuera una persona más normal, ¿no? Que dijera, a mí no me importa la espiritualidad, salgo afuera e insulto a quien me da la gana. Hasta hay cierta congruencia en eso, ¿verdad? El problema es cuando ya nos empezamos a volver discordantes, ¿no? Que hago esto, pienso que estoy muy bien, pienso que soy muy buena gente y luego mis actos reflejan lo contrario. Entonces, cuando empezamos a topar con eso, es cuando realmente entramos en una crisis existencial, ¿no? ¿Por qué si yo quiero ser bueno, entre comillas, vamos a usar la palabra como la usa todo el mundo, ¿no? ¿Por qué si yo quiero ser bueno, no puedo? Pero sí quiero, tengo una voluntad dentro de mí que anhela otra forma de vida, que anhela la armonía, la paz, la felicidad, y no solo para mí, sino para los demás. Por ejemplo, anhelo no ser egoísta, ¿no? Anhelo tener perdón, amor hacia toda la humanidad, pero no puedo. Ahí es donde topamos con una pared que parece infranqueable, perdón, y es donde tú dices, a ver, pues entonces, ¿qué qué puedo hacer? Ahora ya me quedé aquí. Bueno, pues lo que sí puedes hacer es disolver el ego. Y por eso hablábamos de, pues, esta muerte mística, ¿no? Que es muy interesante porque, por ejemplo, en muchos cuadros antiguos del barroco o anteriores al barroco, si hay un santo o que tienen que ver con la iglesia, se pone una calavera por ahí. Hay muchos símbolos que recuerdan a la muerte. Y mucha gente diría, bueno, ¿qué tiene que ver la muerte con la santidad? ¿No? Y curiosamente, pues cualquier guía de museo te va a decir, pues es que la muerte
está ahí para recordar que somos mortales y que esta vida no significa nada comparada con la eterna. Bueno, esa es una interpretación superficial, pero otra de las razones por las que hay símbolos de muerte en los cuadros de los santos es porque ellos mueren al mundo, ¿no? Y eso se le llama muerte mística. En México hay un signo que es totalmente descriptivo, que es una persona que está, que le están arrancando el corazón. Le están sacrificando y le están arrancando el corazón. Y si nosotros nos dejamos llevar por películas como Apocalipto, pues vamos a pensar que pues simplemente la gente creía que su religión era arrancar corazones, ¿no? Y no, en realidad el significado verdadero de esto, no quiere decir que no haya este, sucedido. Lo que pasa es que esto fue ya una degeneración de la religión de los toltecas. Pero bueno, antes de la degeneración, ese ícono significa el ofrecimiento a los dioses de nuestro corazón, pero nuestro propio corazón, no el de los otros, ¿verdad? Arrancarme el corazón significa renunciar a mí. De hecho, en la Biblia hebrea rescatan un dicho de Jesucristo que es, sí, dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Y suena raro porque la mayoría del cristianismo se basa en que Jesucristo nos perdonó sin ninguna condición, ¿no? Así como que, bueno, pues si yo digo soy cristiano, mañana me amanezco hecho el San Francisco de Asís, ¿no? ¿Por qué no sucede esto? Pues porque es una interpretación superficial que choca con este otro párrafo en donde dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pues es que hay que negarse a sí mismo. O sea, el primer paso es que si yo tengo apetencias egoicas, voy a dejarlas. ¿Por qué? Por amor al Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Es mi ser, mi corazón, aquello que es más profundo, que me va a dar la vida. Y entonces, por amor a eso, por amor al Evangelio crístico, voy a poner la otra mejilla, porque también Jesucristo dice, si te dan una bofetada, tú pon la otra mejilla. Esto no significa que andes por ahí dejándote de los demás, ¿verdad? Pero significa que tienes que tener la suficiente reflexión para entregar a un trabajo tu ira, por ejemplo, ¿no? Para dejar pasar la ira, para no airearte en una situación de crisis, ¿no? Llega una persona y a lo mejor me abofetea porque está en un trastorno psicológico fuerte. ¿Tiene sentido regresarle la bofetada? Pues no tiene ningún sentido, pero lo haría por orgullo y por ira, ¿verdad? Porque heriría mi orgullo y entonces vendría la ira. Si yo no lo hago, no va a pasar nada. No va a venir gente, todos los vecinos van a tocar de pronto mi puerta para venir a bofetearme. Eso no va a pasar así. Simplemente voy a dejar pasar algo que no le beneficia a nadie con una venganza, ¿no? O con un desquite. Y eso me va a ayudar. Ahora, por ejemplo, en otra situación en el que, no sé, el gobierno me quiere cobrar demasiados impuestos, no voy a decir, bueno, es que yo soy cristiano y si el gobierno quiere, pues, robarme, me voy a dejar robar lo doble. No, eso no. También hay que usar la conciencia, ¿no? También la sabiduría gnóstica dice, amor es ley, pero amor consciente. Se tienen que saber elegir sabiamente las batallas, ¿no? Entonces, bueno.
el Evangelio crístico también dice, ama a tu verdugo, besa el látigo del verdugo, ama a tus enemigos. Y tú, ay, qué difícil, pero ¿cómo se... ¿Por qué? ¿En qué me beneficiaría? ¿En qué me beneficiaría? Bueno, vamos a pensar que en esta época nosotros no tenemos verdugos verdaderos que nos van a dar con un látigo, ¿verdad? Pero sí tenemos verduguitos. En en los libros de Carlos Castaneda tienen cierta referencia al trabajo psicológico, aunque no lo crean. Hay uno, no me acuerdo qué número es, como el 14, que se llama El fuego interno. Y en ese libro, Carlos Castaneda dice que los videntes toltecas tenían un chiste, ¿no? Decían, Dios es el gran tirano. Es como un chiste, es como un chiste con sabiduría, ¿no? Pero luego de Dios, como nadie puede ser tan tirano como Dios, esto es en sentido figurado, ¿no? Porque nos pone los escenarios de prueba más grandes, por ejemplo, simplemente haber nacido, ¿no? Entonces, vienen las personas que tienen un poder grandísimo, que son los tiranos, ¿no? O sea, está el gran tirano, luego viene el tirano, como vamos a pensar en ese señor alemán del bigote, que no puedo mencionar, Stalin, que sí lo puedo mencionar, pero ha sido peor que el que no puedo mencionar. Este, verdaderos verdugos, ¿no? Mao Zedong, no sé, gente horrible, ¿no? Que ha hecho genocidios y eso. Pues esos son tiranos, pero luego en nuestra vida cotidiana no hay nadie que se compare con tanta maldad, ¿no? Entonces son pinches tiranitos. Que, bueno, Castaneda es mexicano, pues usa estas palabras, ¿no? Sí, pero luego, pues esos pinches tiranitos tienen que ser personas eh, con mucho poder, como los gobernantes. O sea, todavía un nivel, el nivel que sigue, pero todavía no el de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, los que nos hacen la vida imposible en en nuestra vida cotidiana les vamos a llamar pinches tiranitos chiquititos. Y esto era como un chiste, pero englobaba la enseñanza de que si estas personas que son pinches tiranitos chiquititos nos pueden hacer la vida imposible, en realidad nos están ayudando, porque se les está comparando con Dios, ¿no? Que Dios es el gran tirano. Y estas personas son pinches tiranitos chiquititos, gente que nos puede hacer la vida imposible, pero que no tiene poder sobre la vida y la muerte, ¿no? No me puede matar. Me puede hacer enojar, me puede robar mi almuerzo, me puede no sé, hacer cosas menores que si yo lograra ser impecable en mis sentimientos, no identificarme, como diríamos los gnósticos, pues no tendría ningún poder sobre mí. No seríamos esclavos psicológicos de ellos, sino que serían anécdotas sin importancia. Entonces, qué hacen estos pinches tiranitos chiquitos? Pues robarnos la energía, que es lo mismo que hacen los egos, ¿no? Robarnos la energía. Entonces, si yo comprendo que la función de amar a mi enemigo es aprender y conservar mi energía, porque yo se la estoy dando a aquello en lo que yo pongo el foco. Si llega una persona a decirme un insulto cualquiera, pues yo podría pasarlo por alto. A lo mejor no importa, a lo mejor no tiene ninguna importancia. Quizá entré a una tienda y alguien aquí que yo vivo en España me discriminó por ser de México y me dijo, aquí hay una palabra que dicen panchitos, ¿no? A lo mejor una persona, entré yo a una tienda y me dijo, ay, tú eres Panchita o algo así, ¿no? Y todo depende de cómo me lo tome. A lo mejor si yo digo, bueno.
pues me doy cuenta de que esa persona, pues no ha de ser muy educada como para decir eso, intelectualmente quiero decir, no ha de tener mucha información en su cerebro como para hacer esas alusiones, pues a lo mejor no lo tomo en cuenta y le digo, sí, 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 yo soy de México. Pues curiosamente esas mismas personas que te increpan así, pues lo dijo porque me ha pasado. Y tú no les respondes ofendiéndote ni nada. Les dices, soy de México, tal. Te siguen la plática. Empiezan, pues mira, yo tengo una sobrina que vive en México, ¿qué tal? Entonces te das cuenta que esa persona nunca te quiso ofender, que dentro de su idiosincrasia es normal hablar con un despectivo de cualquier persona. Y puedes llegar hasta llevarte bien con esas personas simplemente porque tú encontraste la forma de no tomarlo personal, ¿no? Está el libro ese se me olvidó el autor, pero se llaman Los Cuatro Preceptos de la Sabiduría Tolteca, ¿no? Mm, bueno, pues este autor se basa en estas enseñanzas. Hay muchas orales que andan por ahí, digamos. Unas están en los libros de Castaneda, otras están en libros de interpretación de los jeroglíficos y todo eso, mexicanos. Y bueno, él dice que uno de los preceptos de la sabiduría tolteca es no tomarte nada personal, ¿no? Y con eso te ahorrarías una cantidad enorme de energía, problemas, sufrimientos, etcétera. Miguel Ruiz, eso. Gracias. Sí. Entonces, gracias, Sandra. Sí, Miguel Ruiz. Está bien el libro. Es un poco light, ¿no? Pero está bien, es una introducción. Y entonces, si nosotros aplicáramos ese tipo de consejos, llegaríamos igual a un punto en el que ya sé esto, ya sé aquello, ya puedo hacer esto, ya puedo hacer aquello, ya me sé relajar, ya no me identifico tan fácil, etcétera. Pues ese es el momento en que uno entra en crisis y dice, ¿por qué soy tan malo? ¿Por qué soy infeliz? ¿Por qué no puedo controlar mis emociones? ¿Por qué? Porque hay una entidad que tiene ahí atrapada tu energía y eres tú también, tú la creaste como una defensa. Es como los traumas, o sea, los traumas se crean como una defensa. Tú psicológicamente hay algo que tú no puedes soportar y lo metes en algo, ¿no? Y a lo mejor hay gente que se arranca el pelo, pero porque no puede enfrentarse a otra cosa que le pasó, ¿no? Eso es un trauma. Y el trauma en sí no es tan malo como lo que pasaría si te enfrentaras a lo que no te puedes enfrentar. Pues eso pasa a nosotros con los agregados psicológicos. ¿Por qué tenemos ira? Por ejemplo, el yo de la ira se percibe mucho como defensa, ¿no? Pues no me voy a dejar, le voy a decir lo mismo, etcétera. Y tú piensas que si no tuvieras la ira, que si no respondieras las agresiones, pues estarías indefenso, ¿no? La cual es mentira, pero así se percibe. Entonces, hemos creado estos egos para encapsular esos errores, esa ignorancia, ese dolor, pues todo a lo que nos hemos enfrentado y no son ni malos ni buenos, simplemente ya ahora que estamos arrojando luz sobre nuestra oscuridad, ya no nos sirve y tenemos que disolverlo. Ya esto Yo entrando en meditación profundamente, analizando un error, puedo pedirle a la Madre Divina. Y esto es muy importante, reconectarnos con lo divinal, porque toda la vida humana de esta época está manipulada, se los digo yo que soy especialista en manipulación, está manipulada para que tú no creas en Dios.
Y no al contrario, las religiones lo que hicieron fue apoderarse de tu relación con Dios para lucrar o para tener poder, pero no te manipularon para creer en Dios. Para creer en Dios, para que no creas en Dios, te está manipulando el nuevo orden mundial o lo como se llame. Aquellos poderes en la sombra, eso sí te están manipulando para que no creas en Dios, para que te falte un pedazo de ti como ser humano. Porque un ser humano que no cree en Dios no va a defender a otras personas, no va a defender a su prójimo, no va a defender el agua, no va a defender al planeta de ser contaminado, no va a defender aquellos valores universales y altos de la humanidad, no va a ser feliz y para todas esas cosas van a encontrar oportunidad de comercio y de explotación y en fin, de manipulación. O sea, tenernos pero bien gobernaditos, pero es muy necesario que no creamos en Dios. Entonces, recobrando nuestra conexión con la Divina Madre, no importa cómo le llamemos, es conforme nosotros vamos a poder regresar a la inocencia perdida y por lo tanto a la felicidad, a la bondad, al bien, etcétera. Y eso es súper importante porque entonces vamos a poder volver a ser seres humanos completos y perfectos y felices. Y cuando digo completos es en toda la extensión de la palabra, ¿no? Tener nuestra feminidad bien arraigada, nuestra masculinidad complementada con el otro sexo, sin peleas, sin guerras y todo gobernado por la ley más alta que es la del amor. El amor gobierna, debe gobernar todo. Entonces, todo estaría bien en este mundo. Y bueno, lo voy a dejar aquí porque se va a acabar el tiempo. Pero bueno, muchas gracias. Creo que fue algo corta la clase, pero voy a ir desglosando algunos temas que son importantes para terminar de comprender el tema. Muchas gracias.